son nuevas cada mañana. Y nuestro cuidado es hacia nosotros, ¿no? Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. mire, no caiga, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que cuidarse de levantar el dedo, ¿no? O decir, oh, asombrarse. Uno lo que tiene que hacer es alabar a Dios y cuidarse de uno mismo, ¿no? Cuidar lo primero que yo tengo. ¿Se acuerda el libro de Cantar de los Cantares? Me mandaron a cuidar viñas y la viña que era mía no cuidé. Y entonces es el primer cuidado que nosotros tenemos que tener. A veces estamos con el ojo puesto tanto en el otro, tanto en el hermano, tanto en el otro, en el siervo, en el obrero, en el diácono, y tratamos de ponerle la plomada y nos olvidamos que la plomada me la tengo que poner yo primero. ¿Amén? Y entonces cuando aprendemos eso, entonces aprendemos a mirar con un corazón como el del Señor, ¿no? Y cuando somos ministros y queremos ministrar, también tenemos que, como dice el libro de los Hebreos, a los Hebreos, él habla de que el sacerdote o el que ha sido puesto para interceder en favor de sus hermanos, debe considerarse como que él mismo está rodeado de debilidad, ¿no? Y que cuando se presenta ante Dios no ofrece por lo de los otros, sino que ofrece primero por sus propios pecados y luego por los de la congregación. De modo que nadie puede de alguna manera eximirse de ser un pecador, sino que todos nosotros hemos recibido la misma gracia, la misma virtud y la misma misericordia, y eso nos debe mantener bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuidando nuestro propio corazón, cuidando nuestra propia vida y siendo misericordiosos, porque la misericordia en el triunfo, en el juicio, triunfa. ¿Amén? Así que nos ayude siempre el Señor a eso, ¿no? Porque si no estamos pecando, ¿no? Como en vez de ser hermanos somos jueces, y Dios a nosotros no nos ha puesto a nadie como juez y Señor de nadie. ¿Amén? Gracias a Dios, gracias por los hermanos que me acompañan, gracias por ustedes, hermanos, por los pastores, verlos nuevamente, Pastor Aldo, verdaderamente en nombre de Dios, y cada uno de ustedes que podemos servir al Señor juntos. Simplemente quisiera compartir una palabra, yo la comparto, algo de lo que traigo siempre en la iglesia, es lo que hablo acá. Sentate, me vas adelantado. Yo traje una cosa acá. ¿Qué es esto? Plano, acta. Escritura. No es una adivinanza, trata de... Ponete los anteojos. Escritura. Una escritura. Una escritura, ¿no? Esto es una escritura, esta es una escritura de la iglesia, ¿no? De la fundación. Me pegaron una cascada. Pero, esto es una escritura de uno de los terrenos de la iglesia allá en Pablo Novio. ¿Qué hace, qué me da a mí el hecho de tener una escritura? Una propiedad. Me da propiedad, ¿no es cierto? Habla de algo que es mío, ¿no? Algo que me pertenece, ¿sí? Para que me pertenezca, ¿qué tuvo que haber antes? Un pago, ¿no es cierto? O sea, yo soy propietario cuando pago, termino de pagar las cuotas, ¿no es cierto? Todo lo que convení, y entonces recién yo puedo hacer la escritura, y la escritura me da el derecho legal y la posesión de el bien que yo adquiero, y lo adquiero por medio de un pago, ¿no? Y cuando yo adquiero esto, tengo la escritura, esto me da a mí el derecho legal. Yo con esto, yo digo que esto es mío, ¿sí? Sí. Y yo con lo mío hago lo que quiero, lo dijimos siempre todos nosotros, ¿no? Yo con mi vida hago lo que quiero, vos no me digas lo que tengo que hacer, ¿no? Vos no me digas a mí lo que tengo que hacer, porque yo sé lo que hago, ¿no es cierto? Vos no me vas a venir a decir a mí lo que vos con tu vida hiciste lo que quisiste, y no me vas a decir a mí ahora lo que yo tengo que hacer, ¿no? Vos vivís tu vida, yo vivo la mía, ¿no? Cuando un matrimonio anda mal, cuando una pareja anda mal, lo primero que hacen es vos haces tu vida y yo hago la mía. Es triste, ¿no? Porque a veces es una de las peores cosas.
más allá que a veces es preferible que haya peleas a que haya indiferencia y el matrimonio cada uno haga su vida y uno hace su vida con otro hombre o con otra mujer, la mujer por un lado, el hombre por el otro, cada uno hace su vida y hay una total separación e indiferencia dentro del hogar porque cada uno hace la suya. Me fui un poco del tema, pero quiero decir que uno cree que con la vida, con lo de uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? A los padres generalmente se les dice, vos hacés tu vida, yo ya soy grande, yo ya sé lo que quiero y yo con mi vida hago lo que quiero. Entonces siempre creemos que podemos disponer porque con lo que es nuestro disponemos de hacer lo que queremos. Si yo quiero a este terreno, yo no, pero quiero decir la fundación, pero si fuera mío, yo con este terreno hago lo que quiero. Si quiero regalarlo, lo puedo regalar. Si quiero venderlo, lo puedo vender. Lo quiero prender fuego, le prendo fuego también, ¿no es cierto? Es mío, yo con lo mío hago lo que quiero. Bien, ¿estás seguro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? Pues yo quiero establecer primero un principio. Quiero establecer un principio para que en base a ese principio nosotros podamos entender a dónde vamos, ¿no es cierto? Pero si yo tengo la escritura, soy propietario. Para ser propietario y tener el derecho, tuve que hacer un pago y ese pago me dio a mí la autoridad y la propiedad. Y con lo mío, yo hago lo que quiero. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Puede repetir? ¿Con lo mío hago lo que quiero? Con lo mío hago lo que quiero. ¿Puede decir el dueño hace lo que quiere con lo suyo? El dueño hace lo que quiere con lo suyo. Bien. ¿Ustedes cuántos son dueños acá? Bien, son dueños, ¿no? Había un hermano en la iglesia que decía, celular que suena, celular que pasa al ofrendero. Ah, bueno. Qué buena idea. ¿Le parece? Sí. Vamos a hacer eso hoy. Ahí la musiquita, ¿ves que está sonando ahí? Pero yo por la duda pagué el mío, porque si no suena el mío, soné. Pero establecemos un principio y entonces vamos a ir a dos pasajes de la Escritura para tratar de dejar un pensamiento a la congregación, ¿no? La primera palabra que vamos a leer está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y el versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, como siéntase en su casa, ¿no? Se para y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bien. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Cuando miramos la Escritura, nos encontramos con que el apóstol Pablo le está hablando a la Iglesia universal, y nos enseña, porque la palabra de Dios nos instruye en el camino de la verdad. Amén. La palabra de Dios, la suma de tus palabras es verdad. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, encontramos ciertos principios que nos ayudan a entender la voluntad de Dios, a conocerlo a Dios, a saber su voluntad, a saber las promesas que nos atañen y que son nuestras, también las obligaciones que tienen que ver o que surgen de este compromiso de amor de Dios para con nosotros y su obra, porque la obra de Dios es una obra completa y perfecta, hecha por Jesucristo, por su Hijo Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo,
Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces, algo de lo que la palabra o el apóstol Pedro está diciendo, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La palabra que tiene que ver, o la palabra que utiliza el apóstol Pedro en el que tiene que ver con rescate, tiene que ver con el término de la liberación por medio de un pago. Esto tiene que ver con la redención, ¿no? Dios nos redimió. ¿Amén? Todos sabemos que Dios nos redimió. Amén. Pero cuando a veces decimos, ¿qué quiere decir redimir? Usted es un redimido, ¿no es cierto? Redimido, Dios, ¿no? Y los chicos, esa amiga me tiene cansado con eso, ¿no? La chica, tengo una de 14, así que esa música, bueno, puede ser más linda que nunca, pero redimido lo usamos, ¿no es cierto? Es un término evangélico, pero cuando preguntamos qué es la redención, a veces no entendemos o no podemos saber el significado. Y este es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Fuimos liberados por medio del pago de un precio, ¿no es cierto? Fuimos redimidos para Dios. Fuimos comprados para Dios, ¿no es cierto? Alguien pagó un precio por cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con esa obra de Dios hecha en la cruz del Calvario y que ha pagado o se ha pagado un precio para que nosotros podamos ser libertados de la esclavitud del pecado para nuestro Padre Celestial. Porque definitivamente nosotros estábamos o éramos esclavos del pecado, vendidos al pecado, porque vivíamos bajo el dominio y la soberanía del pecado, y como la misma Biblia dice, la soldada o la paga del pecado es la muerte. La paga, la soldada, porque el soldado está comparado, ¿no es cierto?, siempre en los términos entendibles del apóstol Pablo, está diciendo porque la paga de un soldado era la más amarga y la más magra que podía existir. Al cabo de su vida o del año de trabajo, lo que recibiera tan pobre y tan miserable que era una vergüenza y que era algo que era miserable. Por eso se compara a la paga del pecado, al resultado del pecado, como la paga, la soldada que el soldado romano recibía. Entonces dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga que Él hizo para liberarnos de la condenación del pecado en donde nosotros estábamos esclavos por nuestra propia voluntad y a voluntad de Satanás, tuvo que ser mediante el pago de un precio. Alguien tuvo que pagar un precio por nosotros, y ese pago lo ha hecho Dios en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo dio hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Gloria a Dios, gracias. Me acuerdo, siempre me gustó escuchar la escuela bíblica, y entonces el término redención en la escuela bíblica lo explican con una historia que me gustó y me quedó grabada siempre. Es que había un nene, un chico de 10 años, 11 años, que había hecho junto con su papá un barquito velero, lo había hecho hermoso, primoroso, lo había hecho con todo su amor, con todo el apego, con toda la capacidad, y él le puso los ojos de buey de bronce, levantó el mástil, puso las velas, lo pintó de una manera muy linda, muy armoniosa, muy perfecta, lo probó en el agua surcaba y andaba bien, y esto era una obra de arte para él, era algo que él amaba, él lo había hecho y significaba mucho para él, de modo que él lo usaba, iba a la fuente que tenía en su barrio y ponía este velerito en la fuente y disfrutaba el verlo navegar con una soga, o cuando había viento podía ser llevado por el viento, y esto lo hacía siempre porque era una obra y algo que él amaba con todo su corazón. De repente, en uno de esos días, suenan las sirenas, los bomberos pasan, la policía, un humo negro se ve un poco más allá de donde él estaba, y apresurado como toda la gente corrió para ver a dónde estaba el incendio, qué es lo que estaba pasando, los bomberos que actuaban, y entonces este chico cuando fue al cabo de un tiempo, se acordó de su barquito, y cuando se acordó de su barquito, voló para volver a la fuente, y cuando llegó a la fuente, ya no estaba su barquito. Alguien lo había tomado, alguien lo había encontrado y se lo había llevado. Se fue muy triste a su casa,
Tu padre le dijo, vamos a hacer otro. Y él dijo, no, yo no quiero otro, yo quiero ese es mío, ese yo lo hice, ese vos sabés lo que me costó, vos sabés cuánto lo amo, ese es mío, yo no quiero otro. Y así estuvo insistiendo su padre hasta que, bueno, pasaron los días. Pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas, ve en un negocio de compra-venta el velero de él a un buen precio. Y entonces entró y dijo, Señor, deme ese barco, ese velero es mío. Será tuyo todo lo que quieras, pero sale tanto. No, Señor, pero ese yo lo hice, mire, tiene mi inicial allá. Será tuyo, pero yo lo pagué y ahora si vos lo querés tenés que pagar. Entonces se fue llorando con el padre y el padre dijo, bueno, vas a trabajar un poco, yo te voy a ayudar, porque era bastante el precio que tenía que pagar. Y después al cabo de una semana se volvió y él compró nuevamente ese barco que había sido de él. Y cuando sale, lo abraza, lo besa a ese barquito y dice, ahora sos 2 veces mío, porque una vez te hice y ahora sos mío otra vez porque te volví a comprar. Eso significa la redención. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Fuimos creados por Dios. Pertenecemos a Él, pero nos vendimos al pecado, fuimos hechos esclavos del pecado y fue necesario que alguien pagara un precio para redimirnos. El apóstol Pedro tiene en mente lo que un esclavo de aquella época hacía: trabajaba durante toda su vida y juntaba moneda tras moneda para otorgar el rescate de su pago, de su esclavitud, y cuando llegaba a juntar el monto de ese rescate, él iba al templo del Dios de la ciudad y él de alguna manera era un término oficial de aquellos lugares. De alguna manera él pagaba el precio al amo, pero era como que lo pagaba el Dios por él, y ahora él le pertenecía ya no más a ese dueño, sino al Dios que se había ofrecido. Mi hermano, el Señor pagó el precio por usted y por mí. Amén. Amén. Y hoy, y siempre el pastor dice, cuando levanta la copa, Él nos ha comprado al precio de su sangre. Amén. Quiere decir que si Él nos compró, ¿cuántos son comprados por la sangre de Cristo? Levante la mano. Bien. Eso significa que Dios tiene la Escritura. Amén. Eso significa que Dios tiene la Escritura. Amén. Que en la oficina de Dios están todas las Escrituras, y de alguna manera pudiéramos decir que cuando nuestros nombres están anotados en el libro de la vida, ahí estamos siendo anotados como que este es mío. Amén. Este me pertenece, esta es la escritura de esta persona, porque en una manera o en cierto modo Él pagó el precio de nuestra liberación para que nosotros fuimos comprados para Dios, como precio de nuestra redención. Ahora, una cosa es que decimos que Él tiene la escritura, y otra cosa es que tenga la escritura. Porque Dios con lo suyo, si Dios es dueño, puede hacer lo que quiere, ¿no? Se puede prender fuego, ¿no? ¿Puede hacer lo que quiere Dios con nuestra vida? No me conteste, no me conteste, porque va a tomar la Santa Cena y es un problema. Se va a tener que arrepentir hasta por las dudas. Porque si Dios tuviera la escritura de nuestra vida, Él tendría derecho a decidir sobre nuestra vida, de hacer lo que Él quiera con nuestra vida, porque definitivamente la vida que tenemos no es nuestra. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. 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 Y Él pudiera disponer
de nosotros, porque nosotros decimos un montón de veces, haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Pero definitivamente muchas veces lo decimos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de esa realidad. Es como dice siempre el pastor Joel, ¿no? O sea, algunos creyentes son como el hornero, ¿no? Todo lo hacen con el pico, ¿no? Cuando yo camino en un lugar, en donde hay un lugar que es lindo, el hornero donde hay un buen lugar, vuelve a edificar arriba la casita, ¿vieron? Y hay tres casitas de hornero, una arriba de otro, ¿no es cierto? Es un edificio hecho por el hornero, y algunos hacemos edificios con nuestra lengua, hacemos mundo con nuestras lenguas. Le decimos, recorremos el cielo y la tierra, nos vamos a la China, nos vamos a morir por Cristo, nos vamos al Calvario, no sé, cruzaríamos las brasas ardientes, haríamos un montón de cosas. Me hace acordar cuando se acuerda de los chicles de bazooka, ¿no? Mi chicle de bazooka cuando yo era pibe, ¿no? Allá atrás, y a lo lejos, ¿no es cierto?, cuando tenía con qué masticar los chicles. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando tenía los míos para masticar el chicle, y entonces había el gordito de bazooka, decía, llamaba por teléfono a la novia y le decía, mira, por vos cruzaría el océano, atravesaría mares infestados de tiburones, cruzaría ríos impetuosos llenos de montañas, atravesaría todas las dificultades para llegar a tu casa. Y dice la novia, y ahora no puedo ir a tu casa porque está lloviendo. ¿No? Parece mucho, ¿no? Ahora yo voy a ir a la segunda escritura. Y vamos a ir a Génesis 22. Quédese sentado, yo se lo voy a ver. Gracias, Señor. Y aconteció después de estas cosas, él acaba de levantar un altar y de decir, Él es el eterno Dios. O sea, Dios que está siempre. Siempre está Dios. Amén. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, lo voy a leer rápido, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asna, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ahí Dios vuelve a redecirle, a reafirmar las promesas que Dios hace. Este era el hijo de la promesa. A los 4 años, 5 años, él es destetado, se hace una fiesta.
es una fiesta, porque el chico ya deja de estar con la mamá en la época del destete, ¿no es cierto? Aunque se amamantaba mucho tiempo más, ¿no es cierto? Y entonces la costumbre del lugar era que el chico, al ser destetado, pasaba a manos de su padre. Su padre era el encargado de ahora enseñarle. Ahora el padre era un patriarcado. Hoy se ha cambiado aún en la misma nación judía, hay un matriarcado. La gente de Bolivia tiene un matriarcado muy fuerte. ¿No? Parece que le puse el dedo a alguna llaga, pero es una realidad. La que maneja es la mamá. Usted ve que administra, usted ve que... ¿Es así o miento? No miento, pero son años de andar algunas cosas. Y el pueblo judío cambió al matriarcado también, porque el hombre por lo general se desentiende de su responsabilidad paternal y patriarcal. ¿Amén? Dios no le va a pedir cuenta a la mujer, Dios le va a pedir cuenta al hombre. ¿Amén? Amén. Dios no le va a pedir cuenta a la mujer. Dios va a llamar al marido, que ha sido puesto como cabeza, que ha sido puesto como sacerdote y que ha sido puesto como pastor, y va a rendir cuenta a Dios de su familia, de su esposa y de sus hijos. Amén. Y aún nuestro cuidado es aún el cuidado en cómo tratamos a la esposa, porque a algunos Dios no les contesta sus oraciones porque su trato con sus esposas no es el correcto. ¿Amén? Amén. Pero me voy de ti. Pero la cuestión es que había un patriarcado muy fuerte, y ahora es Abraham el que tiene que cuidar a ese chico. Y ahora es Abraham el que tiene que transmitir las verdades, las promesas y la fe que él tiene adentro de su corazón. Es él el hombre el que tiene que mostrar el ejemplo de provisión, el ejemplo de trabajo, el ejemplo de adoración. Abraham era un hombre de altar. Amén. Abraham era un hombre de altar, un hombre que en cada lugar, en su encuentro con Dios, él tenía un altar y levantaba un monumento de adoración a Dios. Este era un recordatorio de que hemos hablado con Dios, de que Dios ha estado con nosotros, de que hemos prometido a Dios y que Dios nos ha prometido. Y ahora, al estar el Hijo al lado, él está transmitiendo esto, ¿no es cierto? Esto es lo que necesitas saber. No había manuales, no hay manuales para ser padre. Hay una necesidad muy grande en este tiempo, y yo quisiera, hay una entidad linda, pero me gustaría tener una escuela para padres. Es casi una necesidad. Amén. Una escuela para padres. Pero simplemente, vieron que yo divago a veces, ¿no? Me voy y vengo. Pero la cuestión es que ahora Abraham está transmitiendo esto. Ahora el hijo está viendo y está entendiendo y tiene que saber. Después, cuando ya está habiendo un momento cerca de los 12 años, la Biblia dice, o un poquito antes, la Biblia dice que Sara se da cuenta de que Ismael está molestando y que esto no va a ser correcto ni fructífero, y obedece la voz. Dios le dice que obedezca la voz. Dios le dice que obedezca la voz de su mujer, ¿no? Mejor me callo, ¿no? Pues la última palabra siempre la tiene el hombre. ¿Eh? Sí, cariño. Pero Dios le dice, ¿no? Que obedezca a la mujer. Se le da vuelta a la que se le va el mensaje para todos lados. Ay, que le vaya el saco que se lo coma. Voy a ser como los viejos predicadores. No sé por qué el Señor me dice que diga esto, ¿no? A veces están guitarreando a lo loco. Están agarrando la guitarra a lo loco y dicen, no sé por qué el Señor me dice que diga esto. No, pero todo esto es la
la riqueza del pasaje, ¿no es cierto? Todo esto es lo bueno, lo nutritivo del pasaje. Y entonces llega el momento donde Dios le dice a Sara que Ismael no tiene que estar allí porque no puede heredar, él tiene que obedecer, y así continúa la vida. Ismael, sabemos todo lo que pasa con Ismael, continúa, y a esta altura Isaac está teniendo entre 18 y 20 años. 18 y 20, ya es un hombre, ya es un muchacho grande, con capacidad y con decisión. Y ahora Dios lo llama y Dios le dice a Abraham: ve y ofréceme tu hijo. Dice, resulta que Dios prueba, porque Dios jamás le agradaron los sacrificios humanos, jamás pidió sacrificios humanos, jamás pidió Dios sacrificios humanos, pero ahora Dios prueba. Y cuando prueba no está probando porque Dios necesita saber, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo que tiene que pasar es ver lo que hay adentro del corazón. El hombre debe ver, descubrir su propio corazón. El hombre debe saber lo que hay dentro de su propio corazón, porque a veces dentro de nuestro propio corazón nos asombramos de lo que hay. A veces nos espantamos de lo que hay, ¿no es cierto? Pero cuando es a tiempo y es en la presencia de Dios, corremos al Señor y el Señor perdona, limpia, transforma y cambia. ¿Amén? Pero yo tengo que descubrir mi propio corazón. Yo tengo que saber. Y ahora Dios prueba a Abraham y le dice a Abraham: ofréceme tu hijo, tu único, a quien tú amas. Hay versiones, la versión hebrea es muy gráfica, muy fuerte. La palabra de Dios es muy fuerte, es tu único, y en quien están todos tus afectos, al que vos amás con todo tu corazón, el único hijo que vos tenés, sobre quien están las promesas. Ve y ofrécemelo. Dámelo. Dámelo porque es mío. Dámelo porque es mío. Dámelo porque es mío. Dios tiene el derecho de decir: dámelo porque es mío. Amén. Sí, Señor. Dios puede decir en su soberanía: dámelo, es mío. Sí, Señor, que sí. Porque Él tiene la autoridad, Él tiene la potestad y Él tiene la escritura. Sí, Señor, que sí. Simplemente por ser Señor de señores, Dios de dioses, Dios soberano, y fuera de Él no hay Dios alguno. Pero ahora le llama a Abraham y le dice: dame ese, tu hijo. Y Abraham tiene que obedecer. Gloria a Dios. Pero no solo tiene que obedecer, Abraham quiere obedecer. Gloria a Dios. Porque prontamente prepara su asno, sus dos criados, la leña, el cuchillo, el brasero, porque no era una tea, un brasero con brasas que hay que alimentar. Y toma a Isaac, su hijo. ¿Cómo puede ser? Y lo manda a Moriah, la que mañana va a ser Jerusalén, donde el mismo Señor va a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces tiene 3 días, son 60 kilómetros desde el campamento hasta tierra de Moriah, 3 días de camino, 20 kilómetros por día. Hay mucho tiempo para pensar, hay mucho tiempo para pensar: ¿por qué Dios me pide esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Dios no me puede hacer esto, Dios no me puede pedir esto, yo me vuelvo atrás, esto es mío, y con lo mío yo hago lo que quiero, Él no me puede pedir esto. Camina 3 días. Y al tercer día llega allí al monte y le dice a sus criados: iremos y adoraremos. Toma el cuchillo, toma la leña. Isaac parte el corazón de su padre cuando le dice: padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, como dice el libro de los Hebreos, creyendo en que el Dios que habló es Dios. Amén. Sí, Señor. Dice que es poderoso para levantarlo aún de entre los mismos muertos. Sí, Señor. Y la Biblia dice que repite y dice: Dios se proveerá del cordero, hijo mío. Gloria a Dios. Gracias. Un hombre que es capaz de darlo todo. Y un muchacho que es capaz también de entregarse todo. Porque con casi 20 años podía haber salido corriendo. Abraham tenía casi 120 años y era un hombre que podría ser débil. Y Isaac podía simplemente salirse.
pero ata al muchacho en el altar que allí compone con las piedras del lugar, pone la leña, lo ata a Isaac y piensa, este es el hijo de la promesa, y lo pronto lo va a ver reducido a cenizas. No duda. Y levanta el cuchillo. Y cuando levanta el cuchillo, Dios detiene su mano. Abraham, detente. Ya sé. Porque lo que Dios pide, muchas veces nosotros pensamos que es pérdida. Pero es ganancia. Amén. Amén. Pero a donde voy yo es simplemente a que Dios tiene el derecho de pedirnos todo aquello que le pertenece a Él. Y que o somos del Señor o somos nuestros. O manejo mi vida o la tomó Dios y hace Dios con mi vida lo que quiere. Le he dado la vida al Señor, y si le he dado la vida al Señor, Él tiene el derecho sobre mi vida, y tiene el derecho sobre mi tiempo, y tiene el derecho en mi matrimonio, y tiene el derecho sobre mis hijos, porque no son míos, son del Señor. Mamá siempre dice, cuando nos íbamos a casar, nosotros nos casamos todos jóvenes, lo guardó, está medio peligroso, éramos todos chicos, nos casamos, y dice, mi mamá siempre dice, bueno, dice, yo estoy tranquila porque no son míos, el Señor me los prestó. Señor me los prestó. Y entonces, nosotros estábamos tranquilos. Mamá sabía que éramos un préstamo del Señor, porque nada es nuestro, todo es del Señor. Su trabajo no es suyo, su trabajo es del Señor. Lo que administra como dinero no es suyo, es del Señor. El tiempo que usted tiene no es suyo, es del Señor. La casa que usted tiene no es suya, es del Señor. El coche que usted tiene no es suyo, es del Señor. Y entonces Él pudiera tomar lo que quisiera, porque de alguna manera Él tuviera las escrituras de nuestra vida. Y Él pudiera disponer de nuestra vida para hacer con nuestra vida lo que el Señor quisiera. No es que nos va a inmolar a lo gonzo, no es que nos va a sacrificar en vano, pero de ninguna manera lo que Él demande de nosotros va a ser algo que va a dañarnos a nosotros, muy por el contrario, va a bendecirnos a nosotros, va a edificarnos a nosotros y va a glorificar el nombre de aquel que nos ha llamado como hijos amados de nuestro Padre Celestial. Cuando nos compró, Él tiene un derecho, y ese derecho, aunque pudiera soberanamente utilizarlo y hacerlo suyo y hacer su voluntad de una manera soberana, jamás Él nos obliga a hacer algo sin que nosotros demos nuestro consentimiento, sin que nosotros hagamos como Abraham y le digamos, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y cuando Él demande algo de nosotros, nosotros le digamos, Señor, sí, estoy dispuesto a darlo y a darlo todo. A darlo y a darlo todo. No quiere el 90% ni el 99%. Él lo que quiere es todo lo que Él pida. Porque muchas veces está demandando cosas de nuestra vida que no le hemos entregado. Le hemos dicho al Señor que somos de Él, que nos hemos entregado a Él. Pero cuando llega la hora del llamado, cuando llega la hora de la decisión, cuando llega la hora donde tenemos que poner la vida en el altar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, cuando Él está demandando cosas en nuestra vida para glorificar su nombre, pero
Hasta acá. Hasta acá. Los límites que le ponemos a Dios. Porque no, esto no me podés pedir, Dios. Esto no me podés demandar. Esto no, Señor, esto es mío. No, esto es lo que yo más quiero. No entregamos al hijo, no entregamos al marido, no entregamos a la mujer. Estoy hablando a Dios. No entregamos lo que Dios nos ha demandado. Seguimos creyendo que teniéndolo en nuestra mano es nuestro. Y nunca fue nuestro. Siempre fue del Señor. Amén. Gloria a Dios. Siempre debería ser del Señor. Amén. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Nosotros vivimos mucha libertad. El próximo viernes, hay una oración convocada por las sociedades bíblicas y las distintas entidades, SEP, Asiera, Falle, la Federación se suma, para orar por los hermanos allí en Siria y en Irak, que están siendo perseguidos y muertos por la causa del Señor Jesucristo, que tuvieron que dejar sus negocios, sus casas, que tuvieron que dejarlo todo por causa del nombre del Señor Jesucristo, porque toda esa corriente islámica es Alá o muerte, y hay que dar la vida. Y algunos han muerto, muchos han muerto también en Egipto, en muchos lugares están dando la vida y están perdiéndolo todo